Shalom Obrajoa, Jubá Mishpajá, Bejaverín. Esta tarde nos concede nuestro Elohim tener el estudio de la Perashá correspondiente a esta semana, que es Perashá Tetzaveh, Perashá número 20, que corresponde al Sefer Shemot, capítulo 27, Pasuk 20 al 30:10. Esta Perashá nos habla acerca de las vestiduras de los Cohen, pero antes de ello nos empieza hablando de algo importante. Antes de introducir a las vestimentas de los Kohanim, nos empieza diciendo de esta manera: Beatá tetzaveh et bene Israel, veyahu ela shemen said sabati, lamur leachlok ner tamik. Ner tamik. Que ner podría ser lámpara, luz, y tamid es continuo. ¿Se acuerdan de una de las cosas las cuales se recuerdan en lo que es en el cuarto mes, lo que es en el quinto mes? ¿Se acuerdan de la quema del rollo? ¿Se acuerdan de la traducción al griego y otras cosas que se celebran en ese mes? Corbán Atamik, el sacrificio diario. ¿Qué significa el sacrificio diario? Una continua relación de su Elohim con su pueblo, y cuando hay una derribación del templo, Corbán Atamik es cesado. Es una de las grandes tristezas que tiene el Israel, que hasta hoy día sigue con eso, y hasta hay ayunos dedicados, los cuales menciona Zaharia capítulo 7, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes, el ayuno del 10º mes, se convertirán en alegría, va a llegar un tiempo en que eso va a quedar a un lado. Entre tanto se recuerda infortunio que hubo para Israel, y uno de ellos es el cese de sacrificio diario, el Corbán Atamik. Y en este caso, Ner Tamik. ¿Qué es Ner Tamik? Que las lámparas, dice Pasuk 20 del capítulo 27, Sefer Shemot: tú ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva puro, prensado, para iluminación, para encender una lámpara en forma permanente, en la tienda de reunión, afuera del velo que está junto a las tablas del testimonio. La arreglarán Aarón y sus hijos desde la noche hasta la mañana ante el Eterno. Un decreto eterno para sus generaciones. Es un decreto eterno para las generaciones, lo cual hoy día no contamos con templo. No existe el templo que vamos a hacer. Pero aquí es un contraste completamente a lo que encontramos la semana anterior, a la Perashá de la semana anterior, que tenían que traerlo de corazón. Y en esta ocasión dice así: ordenarás o mandarás o impondrás a los hijos de Israel que tomen aceite, que traigan aceite. Que cada hijo de Israel traiga aceite para que esté encendido. El que un miembro del pueblo no aporte su luz, su aceite, su parte, su esencia, trae declive al pueblo. Incluso el pecado, y eso lo vemos evidente. En Sefer Yehoshua, el pecado de Acán trajo derrota. Y bueno, pero si Yehoshua alcanzó la santidad, si el pueblo alcanzó la santidad, y solamente la casa de Acán, que podrían haber sido unas 20 personas, 50 personas en una exageración, ¿y por qué fue que todo el pueblo llegara a esa ruina? Faltaba el Ner también. Faltaba la parte de aceite continua que tiene que aportar el pueblo. Cada miembro del pueblo tiene que aportar una parte de aceite continuamente. Entonces esto es algo lo cual no está por un tiempo, por eso dice Ner también. Dice Erek Akboker, Lignek Adonai Juka Olan. Juka Olan Ledorotan. Para todas las generaciones. Juka es un estatuto para siempre. Olan Ledorotan. Para todas las generaciones es esto. Para todas las generaciones de Israel. Entonces, el Ner Tamim
es hasta estos días. La porción de aceite. Bueno, ¿y qué? ¿He de comprar aceite? Vamos a entender y vamos a comprender que nos está hablando simbolismos. Pero con todo y que son simbolismos, son cosas que manifestamos cada uno, formando parte de un pueblo. Para no traer derrota, es muy importante tener la porción de aceite, y la porción de aceite equivale a lo que arde, lo que es elevado, lo que es quemado en gratitud a Elohim. Ahora, nuestra vida, nuestro medio, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestro pensamiento, todo lo cual está a nuestro alrededor, que nosotros producimos, es grato a elevar a Elohim, va acorde con todo el pueblo, o también, o puede decir, sí va de acorde, porque todo el pueblo lo presenta de la misma manera. No, no debe ser así. Todo el pueblo debe de presentar algo lo cual tenga a pensar el pueblo, que es grato. Y tenga a pensar, ¿por qué? Porque hay un manual, hay un diseño de cómo... Porque, bueno, es que yo pienso, en el corazón se pueden pensar muchas cosas. Uno puede pensar, creer, pero hay un diseño, y ahí no nos podemos equivocar. Yo pienso que no es tan malo eso. En el manual viene, no viene, bueno, eso te lo está dejando a consideración. Viene en el manual, entonces no puedes pensar. Tienes que seguir el manual. Ahora, recuerden, aceite de olivo prensado. Es decir, has de sacar, bueno, es la manera de sacar el aceite. Pero podemos ver un simbolismo. Extraer la esencia, de nosotros para ello ofrecer. Ahora, podemos sacar lo malo para cuando sea prensado, ofrecer lo bueno. Porque si tenemos juntamente cosas, no podemos ofrecer mitad y mitad. Pero esto es continuo, esto tiene que ser diario. Hay veces que de momento no hay aceite, pero esta no se compra. O sea, no podría haber una justificación para decir es que no tuve para comprar 1,000 litros de aceite, por decirlo así. Eso es algo que tenemos que tener todos los días. Hay hasta un masal del cual expresa el capítulo 27 de Matillá, Mashiach, hablando de unas vírgenes, unas lámparas, aceite y algo similar. Ahí no lo está expresando por si dijéramos de esta manera, Mashiach nos estaba expresando Perashat Exabé de una manera alegórica, nos estaba diciendo, había unas vírgenes, mira, unas tenían aceite, otras no, estaban preparadas, unas insensatas, querían quitarle a las otras, no es así. Vayan y consigan ustedes, cada quien tiene que aportar su parte necesaria de aceite, Corbana Tamí o lo que es Ner Tamí, una lámpara continua debe de presentar. Y completamente de una manera presentada, pura, limpia, prensado, aceite puro de oliva. ¿Qué puede representar esto? A veces podemos presentar delante del Eterno pensamientos adoctrinados a las religiones. Yo hago esto, hago aquello, al otro. No te desvíes de la Escritura, no te desvíes de la instrucción que Él te está dando. A veces pueden haber unos pensamientos un poco fuera del contexto del pensamiento de Elohim. Y cuando se sale uno de ese concepto, entonces ya no estamos ofreciendo aceite puro. Cuando estamos mezclando, cuando le estamos poniendo a ello, una de las cosas que les he expresado, espero que lo recuerden, ¿cuál es la manera correcta de venir a la Torah o de leer la Torah? Sin ideas preconcebidas. La manera de venir a la Torah, para estudiar la Torah o venir a los caminos de la Torah, es venir sin ideas preconcebidas. Es que yo donde me reunía me enseñaron que era así y así, y es que allá hacíamos así y así dice la Escritura. No, pero es que allá lo manejábamos de esta manera. Es venir sin ideas preconcebidas. La Torah no es de interpretación privada, es de interpretación propia. Nadie le puede dar su propia interpretación, tiene una sola interpretación. Y de ahí vamos a partir, y entonces tengo que venir sin ideas preconcebidas para entender lo que me está hablando, para entender lo que me está trayendo, porque si no yo voy a presentar pensamientos ajenos a la Torah, religiosos y demás, ¿sí?
Necesitamos entonces tener así esto. Lignei Adonai Juca es un estatuto. Delante del Eterno es un estatuto, Olán, Ledorotán. Para todas las generaciones debemos entonces saber que Perashat Exabé nos trae todo, creo que va enlazado. Por eso, 2 pasús antes de iniciar el capítulo nos enseña algo esencial. Tienes que tener Ner también. Y de ahí empieza a hablar un punto fundamental a destacar en Perashat Exabé, es el Begde Kodesh, la vestimenta santa. La vestimenta santa cuenta con una variedad de cosas, algo que ha de ser completamente sorprendente, es el efod, las piedras, y todo completamente, algo también muy destacable en el Cohen Gadol, que era la diadema, que lo señalaba a él como santo al Eterno, reservado, con un sello, apartado completamente al Eterno. Es un diseño. Claro, voy a aclarar esto y si hay alguna duda se puede escuchar el audio de Reyes y Sacerdotes para entender el concepto de lo que es Reyes y Sacerdotes y no desviarse a una manera equívoca. Pero en cierto modo, nomás voy a hacer como que una aclaración, que puede ser Juanín, un servidor. No exactamente aquel que presenta sacrificios en un templo, sino un servidor. Entonces, 19 de Shemot, cuando dice, ustedes me serán un reino de Juanín, un reino de servidores, ustedes serán mi especial tesoro, son aquellos los cuales tienen Ner también, una lámpara continua para mí completamente. Y estas vestimentas en realidad no tenemos a detalle cómo sean. Les decía hace un momento, van de ser sorprendentes la diadema, todo completamente, pero no tenemos a detalle cómo eran en exactitud. Hay ideas que en algunos han tratado de diseñar, hay fotos o bueno, pero no tenemos a detalle cómo era el templo. Y tan cierto es así que lo declaran los que escriben, el escritor de Ibrí, cuando dice de las cuales cosas no podemos hablar a detalle de ellas. Los escritos de Ibrí, del Sefer Ibrí, estamos hablando primer siglo, exagerándole, principio del siglo II. Y ellos dicen, no podemos hablar a detalle de ello. Entonces nosotros 20 siglos después, menos podemos hablar de ello. Lo cierto de esto es que Begde HaKodesh, las vestimentas santas, eran para algo. ¿Cómo eran en exactitud? No lo podemos describir, pero eran para algo. Tenían un propósito, para algo eran. Ya vimos, Ner también era para que continuamente esté ardiendo, porque yo estoy en ustedes. Pero ahora, ¿cuál era el propósito de las vestimentas? Traía los José que sostenían para que no se desprendiese el efod, para que no se desprendiese las vestimentas y quedaran firmes siempre en su lugar. Los José eran unas argollas completas que hacían que se sostuviera en su lugar la vestimenta. Pero ¿cuál es el propósito de ello? Vamos a ver Shemot 28, 35 y 43. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante del Eterno, y cuando salga para que no muera. Y estará sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. ¿Pueden percibir el propósito o para qué servían las vestimentas? Para que no muera. Para eso eran las vestimentas, para que no muera. Él tenía que llevar esa vestimenta para poder entrar. Hay un pensamiento, y probablemente algunos lo han escuchado, que menciona antes las campanillas, y se dice que cuando entraba al templo y que si dejaban de sonar ya se habían muerto, y que entonces los jalaban y que entraba. No encontramos eso en la escritura. Es un pensamiento, es una ideología. Lo que sí encontramos claro, que si no entraba con las vestimentas adecuadas, moría. Y por ende,
También, los hijos de Aarón. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Probablemente llevaban las vestimentas. Hasta ahí todo iba bien. Probablemente no estaban en pecado. Hasta ahí todo iba bien. Ofrecieron incienso extraño. E ideologías, que esto, que aquello, que la Escritura no nos deja volar tanto. Nos dice claramente que ofrecieron incienso extraño. Hay una prohibición tanto del aceite, tanto del incienso, a hacer una composición similar. Por ende, no se podía ofrecer algo contrario a ello. Y eso fue su error. No entrar con el incienso adecuado. El también no entrar con las vestimentas no adecuadas les podía costar la vida. Esa es la importancia. Ahora de aquí vamos a destacar, a entenderlo nosotros como Kohanim, como servidores, no como aquellos que entran al templo, como aquellos que interceden dentro del templo, sino fuera de. Simplemente en la intercesión, en el clamor. Vamos a ver cuáles son las vestimentas. Vamos a ver cuáles son las vestimentas. Yo me voy a presentar en plegaria. Yo voy a entrar, yo voy a fabricar, incluso si voy a tomar un manto, voy a tomar un taligador, voy a fabricar un templo y voy a elevar mi plegaria delante del Eterno. Y muy bonito el taligador, los flecos, todo correcto, todo muy bien. Pero eso no encontramos en la Escritura. No estoy diciendo que no deba usar el talí. Lo que encontramos en la Escritura lo vamos ahorita a ver ampliamente, Sefer Itgalú, acerca de esto. Acerca de estar vestido, acerca de estar no vestido, cuáles son las vestimentas agradables, qué es estar desnudo, lo vamos a ver ahorita otra vez. Entonces yo no me puedo presentar a hacer plegaria. ¿Por qué? ¿Para qué necesito las vestimentas? Para que no muera. Porque yo puedo estar haciendo plegaria, pero puedo morir. ¿Y qué significa eso? ¿Qué puede significar eso? Probablemente nos puede pasar lo mismo que a Adán. A Adán le dijeron que el día que comiera del fruto de ese árbol iba a morir. ¿Y qué pasó con él? No murió, aparentemente o físicamente, pero espiritualmente se desconectó de su Elohim, ya no estaba conectado con Elohim y Elohim ya no lo dirigía. Elohim ya no guiaba su vida. Adán hacía, aquí no se puede aplicar como Dios le daba a entender. Aquí hacía como él se daba a entender las cosas. Él hacía a su modo. Ya no había esa relación que había en el jardín. Fue echado fuera del jardín. Un lugar que reservó el Eterno para que estuviera Adán ahí con su mujer y habitaran ellos y tuvieran unas vestimentas especiales para poder estar ahí. Cuando él se despoja y se pone las vestimentas de desobediencia, él es expulsado del lugar. Y entonces se acaba. Pero no muere, él sale vivo. Él muere. Se desconecta. Entonces puedes estar orando, puedes estar haciendo plegaria, pero tú estás muerto, tú estás desconectado de tu Elohim. ¿Por qué? Porque no tiene las vestimentas adecuadas, porque no lleva las vestimentas, y aclaro, no estoy diciendo el talí, sino que tú estás formando o vamos a dejar a un lado el talí. Tú dices, voy a hacer plegaria. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus acciones? ¿Cómo está tu persona? Entonces ponte las vestimentas adecuadas para que entonces hagas plegaria. Vamos a ver Itgalú 19, 7 al 9. Estas son palabras verdaderas de Elohim. Vamos a poner el pasuk 7, nos dice que ha llegado la jupá. Ha llegado el tiempo de enlazar un convenio eterno. Ha llegado el tiempo de establecer un pacto eterno. Y su esposa la prepararon, se preparó. Feliz aquel que se preparó, que estuvo con vestimentas adecuadas, que son las acciones justas. Vamos a ver qué nos dice en el 3, 1 al 6 del mismo Sefer Itgalú. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. Acuérdate pues
de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. Pero no estamos hablando completamente tiempos finales. Cada día tenemos una lucha. Todos los días tenemos una lucha y todos los días somos revestidos. Todos los días tenemos luchas. El que venciere serán puestas vestimentas. Vamos atrás, capítulo 2, 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Todo empieza muy bien. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que todas tus obras postreras son mejor que las primeras. Es decir, cuando tú empezaste arduo. Y hoy día es mayor el trabajo que estás haciendo. Pero estás divagando. Estás teniendo parte con el enemigo y estás teniendo parte conmigo. Arrepiéntete. Tú no te puedes acercar con estas vestimentas. O tienes parte aquí o tienes parte acá. Ya nos quedó hasta cierto punto claro que son las vestimentas, que son necesarias ¿para qué? Para que no muera. Es decir, que si yo no tengo el diseño correcto para entrar al templo, las leyes del templo, las leyes de acercarme, ¿a qué nos acercamos al templo? ¿Qué representa? Decía Mashiach, hipócritas, juráis por el altar, no es nada, juras por el templo, no es nada, pero si juras por el tesoro o por la ofrenda, eres deudor. ¿Qué no ves que el templo santifica la ofrenda? ¿Qué no ves que si juráis por el templo representa el trono de Elohim, y si representa el trono de Elohim, por ende representa Elohim mismo, les dice? Entonces, si estamos hablando de entrar, de acercarnos a Elohim, de las leyes del templo, ¿para qué nos sirven esas buenas vestimentas? Para que no mueramos. Y podemos morir como le pasó a Adán. Estar vivos, pero estar desconectados de Elohim. Estar haciendo plegaria, pero si yo observo, no puedo ver el diseño del templo. Si yo observo mi vida, no veo el diseño del templo. Yo tengo otro diseño en mi vida, yo tengo otro diseño en mi casa, yo tengo otro diseño en mi trabajo, yo tengo otro diseño en mi trato con los demás. No está el diseño del templo y por ende no tengo las vestimentas que debo tener y por ende, ¿qué pasa si no las tengo? Y ahora vamos a notar, en los pasajes que leímos de Galú, no le está hablando a Kohanim. Está simbolizando tareas que hacen Kohanim. ¿En quién? En la Keilah. En la asamblea, en la congregación, en la comunidad está hablando esto. No le está hablando a Kohanim, le está hablando a la Keilah. Tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro. Y por ende también Mashiach nos habla acerca de ello. Un diseño de la plegaria, un diseño de cómo hacer plegaria, habla de una manera tajante. Capítulo 6, 5 y 7 de Matillá acerca de la plegaria. Y cuando hagas plegaria, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando hagas plegaria, entra en tu aposento y cerrada la puerta, haz plegaria a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, cuando tú hagas plegaria, al igual que cuando haces sedacá,
no lo tiene que saber nadie. Solamente lo tiene que saber cuando da sedacá. A veces lo presentamos aquí, pero no den cuenta, mira, yo traje tanto. Lo dan porque está mostrando a sus hermanos que está cumpliendo una misma, pero no lo cuenta, o decía, no hagan sonar trompeta. Cuando hagas plegaria también no lo hagas saber. Entra a tu aposento, porque si lo vas a ver, ya tienes tu recompensa. Esa es tu recompensa. La vestimenta la cual debes llevar debe ser plena. ¿Para qué? Tu oración, como dice Kefa, claro, él pone el ejemplo. Si estás de mal con tu esposa, ¿qué pasa con la plegaria? Primera carta de Pedro 3:7, adelante creo. 3. ¿Cómo dice aparte que no es? Es estorbada. O sea que probablemente sí la escucha, pero no lleva su efecto porque hay un impedimento. Probablemente tu plegaria que estás haciendo sí va a ser acepta, pero lo hiciste notar. Ya tienes tu recompensa. Esa es. Yo te iba a dar otra, yo te iba a resolver, hoy te iba a dar la solución, te iba a decir cómo hicieras, te iba a recordar el diseño. Pero tú decidiste que fuera de esta manera. Esa es tu recompensa. Entonces, cuidar que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si no estoy abrazando la Torah como debe de ser, porque está en mis manos y no la llevo a cabo, dice Mishle 28:9. ¿Qué dice Mishle 28:9? ¿Su oración qué? Es abominable. Tú estás haciendo una plegaria, o como lo menciona Mismor 50, que tienes que tener mi Torah en tus labios, dice. Si con los adúlteros tienes parte, con los ladrones corrías y esto. Tu oración es abominable. La escucha, sí la escucha, obvio que la escucha. La acepta, espérate. Lo que estamos hablando, capítulo 1 de Yeshaya, no me traigas más ofrenda, tus oraciones, tus santas convocaciones, no las puedo soportar, porque no tienes el diseño del templo, porque no traes las vestimentas. Tú estás orando, sí, correcto. ¿Ya observaste si tienes el diseño del templo? ¿Ya observaste si traes las vestimentas? ¿O ya te moriste y no te has dado cuenta? Checa si tienes las vestimentas para que no mueras. Ahora, ¿acaso me está diciendo entonces que si estoy mal, que no ore? No, lo que te estoy diciendo que si estás mal, te apures, es decir, inmediatamente arregla los asuntos que tienes que arreglar. No dejes pasar más días. No te estoy diciendo que no ores. Te estoy diciendo que si oras con otras vestimentas, o no con las vestimentas adecuadas, o no con el diseño del templo, tu oración es abominable, tu oración no es acepta, tu oración no es grata. Lo que te estoy diciendo es que si es así, no te estoy diciendo que no ores, pero en realidad, si estás así, no ores. Incluso dice Yohanan, capítulo 5 de su primera carta, habla de pecado de muerte y pecado de no muerte. Y del pecado de muerte, ¿qué dice? Por el cual yo digo que no se ore por eso. No puedes tú orar por eso. No estoy diciendo que deseamos que se pierda aquella persona, pero tú no puedes orar por eso. La persona le están concediendo que se arrepienta. Tú no puedes orar porque se arrepienta, porque entonces no existe libre albedrío. Imagínese el Eterno haciéndole cosas en la cabeza para que se arrepientan. No va a suceder así. Sino que le otorga el tiempo, y así pasa con su pueblo y se lo menciona. ¿Por qué es que no suceden las consecuencias inmediatamente? Ya los he hablado con todos. ¿Por qué? Él nos da. Dice, ya te he dado mucho tiempo y no has querido arrepentirte. Ahora, entonces, retomando. Se podría refutar, decir, bueno, entonces, ¿por qué nos dice velar y orar para que no entres en tentación? Pero pongan atención, ¿cómo dije primero? ¿Y qué es velar? Estar despierto, estar atento, checar el diseño del templo, tener las vestimentas, estar y luego orar. Dice, velar y orar, no dice orar y velar. Velar y orar para que no entres en tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, velar, estar atento, estar despierto. Ve si tienes el diseño, ve si está el diseño en tu vida, en tu casa, en tu persona, en tu entorno. Y entonces, entra a tu aposento, cerrada tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y Él te recompensará en público. Porque pues, alguien podrá decir, bueno, es que es cuando más debo orar. No, es cuando más
debes apresurarte a tomar el diseño, a ponerte la vestimenta. Porque ya con la vestimenta entonces puedes entrar y no mueres. Entras con la vestimenta, entras al lugar, esperas el tiempo y tienes tu recompensa. En palabras simples, se puede caer en el engaño de decir y creer que se está bien, enfrascarse en una mentalidad, decir, estoy orando, estoy bien, estoy leyendo, estoy estudiando. No es eso. Al principio del servicio les dije algo, cuando les empecé a hablar acerca de que vamos a llegar nuevamente a Simchat Torah, les dije algo. Estamos aprendiendo, estamos practicando. ¿Sí se acuerdan? Les dije al principio, vamos a estar estudiando y cada año que terminamos la Torah, iniciamos un nuevo curso del estudio de la Torah, aprendemos más. Pero no se trata de aprender más, se trata de aprender y practicar más. Eso es lo importante. Así igual también, yo puedo tener mucho conocimiento de la Escritura, pero si no lo practico o no lo practico en el diseño del templo con las vestimentas adecuadas, no tiene beneficio, no tiene provecho. En realidad, la plegaria debe de verse de una manera como lo hablaba Eliyahu Hanabí. Elías el profeta decía de esta manera: vive el Eterno en cuya presencia estoy. El Eterno está a tu lado. El Eterno está en todo tiempo contigo. Tu comunión, tu plegaria es en todo tiempo. No es solamente las noches, no es solamente las madrugadas. Es en todo tiempo tu relación con Elohim. Vive el Eterno en cuya presencia estoy, decía Eliyahu Hanabí. De esa manera, en todo tiempo está contigo. Entonces en todo tiempo tienes que cuidar tu vestimenta, en todo tiempo tienes que cuidar tu caminar. ¿Para qué? Para que no mueras, ¿sí? Tener Bigdei HaKodesh. ¿Qué es Bigdei HaKodesh? Vestimentas santas. Ner Atami, lámpara continua. Hay algo que dice Mishle, que el que gana almas es sabio. Las almas, ¿para quién las vas a ganar? Yehezkel capítulo 18, pasuk 4, ¿qué dice? Todas las almas son mías, entonces no las puedo ganar para el Eterno, porque son de Él. Sean buenas o sean malas, son de Él. No puedo ganar las almas para el Eterno, porque son de Él. ¿Para quién las voy a ganar? Hay una expresión de David Amelech, Mismor 101, pasuk 6 al 8. En el 6 nos da la clave de esto. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Ay, tantito, un momento. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Que las almas que nosotros ganemos, incluso también hay gente, dice el jefa, seducen las almas inconstantes, atraen las almas, falsos maestros, falsos ministros, atraen las almas y los seducen y los llevan por un camino errado. Pero cuando tú estás en la luz, cuando tienes Ner Tamim, continua lámpara, y tienes las vestimentas adecuadas, atraes a las almas, pero no a un camino errado. No vas a atraer a las almas inconstantes, vas a atraer a las almas constantes, a las que están vivas, a las que están, les decía hace un momento, velando, a las que están velando, a las que están despiertas. Vas a atraer a esas almas. A las almas inconstantes, tú le vas a hablar de la instrucción, de la Torah, del diseño del templo, las vestimentas, no te lo va a aceptar. Él está muerto, envuelto en su doctrina, en su pensamiento, en sus ideas preconcebidas. No puede venir a la Torah porque tiene ideas preconcebidas, porque es un alma inconstante, un alma que está muerta, un alma que se salió del diseño. Pero un alma que está en el diseño, David me le dice, yo voy a poner mis ojos en los fieles de la tierra. Continúa, por favor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad del Eterno a todos los que hagan iniquidad. Es muy certero lo que está hablando aquí David.
David Amele conoce el diseño del templo. David Amele conoce, sabe exactamente y sabe de qué lado está. Si está con el Eterno o está en contra de él. Por eso dice, a los fieles de la tierra los voy a tener por mi servidor y a los que no, los voy a eliminar de mi camino. David Amele está completamente pleno. Conoce los diseños del templo, conoce las vestimentas. Vamos a ver otro tema que destaca. Urim Betumim. Urim Betumim nos habla de ello 28, 29 de Shemot y 30. También nos dice para qué. ¿Cómo eran? Hay infinidad de pensamientos, que unas varas, que unas piedras, que se manifestaban las piedras del efod, que era otro rollo que guardaba ahí, otro pergamino. Hay muchas ideas. ¿Vamos a saber cuáles son? No vamos a saber cuáles son, pero sí vamos a saber para qué sirven. Dice 28, 29 y 30. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Y llevarán a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante del Eterno continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Eterno, y llevarás siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno. Si entendemos para qué eran, lo llevará en su corazón, para llevarlo, para tener la dirección. Cuando él entraba tenía que llevar esto. Pero Urim Betumim representaba el consejo, la dirección de Elohim. No podía él con su propio pensamiento podía hacer 2 cosas: juzgar para bien o juzgar para mal. Tenía que tener Urim Betumim, el consejo del Eterno, para así pedir por los hijos de Israel, para así actuar de esa manera. Porque si usaba Urim Betumim, si no lo usaba, entonces podía dar su consejo o podía ver las cosas desde su propia perspectiva. Es que pobre, es que no tiene, mira, es que esto, o no, es que él sí puede. No, Urim Betumim, el consejo del Eterno en el corazón. Por eso lo llevará la carga de los hijos de Israel. Vamos a considerar Eli a Cohen. ¿Sí se acuerdan quién es Eli a Cohen? O el Cohen Eli. Sí. Eso es algo esencial. Eli es, por decirlo, el maestro de Shmuel. Es el que encamina y lo enseña. Pero ¿qué pasó con Eli antes de que naciese Shmuel? Es muy probable que Eli tuviese puesto, porque estaba en el templo, tenía que tener Urim Betumim. Es muy probable que lo tuviera. Y estaba Hannah llorando, murmurando entre sus dientes. ¿Y qué pensó? ¿Urim Betumim o con su pensamiento y con su corazón? Si hubiera pensado conforme a Urim Betumim, el Eterno le hubiera mostrado: esa mujer está quebrantada. Pero pensó conforme a su corazón, ¿y qué dijo? Estás ebria. ¿Y con sus hijos qué pasó? ¿Usó Urim Betumim o usó su corazón? No, hijos, eso no es buena fama. No, ya, pórtate bien. No, así no debe de ser, hijo. No tuvo el carácter para echarlos fuera de la casa, sacarlos porque iba a traer tragedia a la familia, iba a traer tragedia a Israel. ¿Recuerdan su nuera? Abortó, se le salió el hijo de la impresión, cae de espaldas Elí, muere desnucado. Sus hijos mueren en un solo día y le avisó: esto te va a ser por señal, tus 2 hijos van a morir un mismo día. ¿Por qué? Porque no tenía Urim Betumim. Urim Betumim no son unas varas, no vamos a investigar qué es. Lo que era Urim Betumim era algo que llevaba cerca del corazón para que tuviera Lignei Adonai delante del Eterno un consejo pleno para decir: si haz de esta manera, si pides por ellos, como en la ocasión. Moshe Rabenu usó Urim Betumim. No los físicos, quién sabe si existían o cómo eran. Quiero pensar que sí, porque los nombran, pero cómo eran. Pero Moshe en una ocasión, parado a la orilla del mar: no ores, actúa.
Dirección del Eterno. Cuando le llevaron al blasfemo, cuando le llevaron al que quebrantó Shabbat. Mire, fíjate, vamos a hacer esto. No, espérate. Déjame ver al Eterno. Deja Urim Betumim, tener el consejo del Eterno para resolver este asunto. No me puedo arrebatar a darte un consejo. Necesito saber cómo estuvo la situación, por qué pasó, cómo fue, y posteriormente te doy un consejo. No te puedo aconsejar en este momento. El diseño del templo. El diseño del templo es lo que nosotros debemos conocer. Antes que nada, las vestimentas. Ahora entonces, Urim Betumim, en otras palabras, ¿qué es? El juicio o el pensamiento de Elohim para ejercerlo diariamente en tu vida. Urim Betumim, el juicio o pensamiento de Elohim para ejercerlo diariamente en tu vida. Pero claro, si tienes Ner Tamim, si tienes Bigdei Kodesh, si tienes el pensamiento de Elohim, el juicio de Elohim y no el tuyo. De esa manera lo puedes obtener. Si no tienes lámpara encendida, si no tienes las vestimentas sagradas y no conoces ni siquiera el diseño del templo, no puedes tener Urim Betumim, no puedes tener, y entonces a veces hablas arrebatadamente, das consejo arrebatado, haces cosas las cuales no son de esa manera y después se lamenta uno. Me va a decir que a usted no le ha pasado, precisamente por eso se los digo, porque me ha pasado, porque a todos nos va a pasar, pero cuando aprende uno el diseño del templo, entonces ya no tomas tu consejo. Tienes tu lámpara, Tamim, Ner Tamim está continuo, tienes Bigdei Kodesh, unas vestimentas santas, sagradas, para que no mueras y puedas entonces entrar. Y así lo vemos tal cual en la Haftarah Shavua de esta semana, que es Yehezkel, capítulo 43, 10. Al principio del servicio le dimos lectura, Pasuk 10 y 11 nos da abiertamente la respuesta a esto. Tú, hijo de hombre, dile a la casa de Israel sobre el templo que se avergüencen de sus pecados y miran su diseño. Si están avergonzados de lo que hicieron, de la forma del templo y de su diseño, sus salidas y sus entradas, con todas sus formas, todas sus leyes, con todas sus formas y todas sus normas, entonces hazles saber y escribe delante de sus ojos para que recuerden toda su forma y todas sus leyes y las cumplan. Hijo de hombre, hazles saber sus pecados, si los reconocen, si reconocen que el diseño que están viviendo no es el que yo les di, si se avergüenzan, porque no solamente basta que lo reconozcan, que se avergüencen, que sepan la gravedad de lo que están haciendo, o lo que hicieron, o lo que están haciendo, de cómo deformaron el diseño del templo que yo les di, el diseño del templo del Ruach HaKodesh, del poder de Elohim, cómo lo deformaron, cómo lo degradaron. Si ellos lo reconocen su pecado, se avergüenzan de ello, que midan el diseño a cada 50 y yo les daba 1 metro, no daban lo que tenía que ser. Y si ellos reconocen, entonces dice, entonces hazles saber y escribe delante de sus ojos, ¿para qué? Para que recuerden toda la forma de sus leyes y las cumplan. Vuélveles a recordar lo que tenemos ahí. Paraos en los caminos, preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llévalos al diseño. ¿Cómo es que deben de actuar? ¿Cómo es que deben de pensar? Porque si no tenemos Urim Betumim, vamos a pensar y vamos a actuar. Mira, ¿se imaginan pidiendo Elí que se arrepintieran sus hijos cuando la solución estaba en sus manos? La solución era que sacara a sus hijos, los sacara del templo y hubiera habitado. Pero pensó con su corazón y no con el consejo, o no conforme al diseño del templo. Se le olvidaron las leyes del templo. Ninguna cosa impura entrará al templo. Y en este caso sus hijos eran impuros. Pero se le olvidaron el diseño, las leyes, y no tomó las vestimentas sagradas. No usó de ellas para hacer, y entonces por eso les dice que se avergüencen. Si reconocen su pecado y se avergüenzan, entonces sí están aptos para que les vuelvan nuevamente a dar. Pero si no,
Y es lo que pasa, como les decía hace un momento, almas inconstantes no te van a entender esto. No, mira esto, el otro, y van a poner sus ideas preconcebidas y no te lo van a aceptar. Almas constantes van a poner los ojos sobre los fieles de la tierra. Y para allá creo que me salté ese punto, a cuando les hablaba creo de las almas. ¿Cómo vamos a ganar las almas? Vamos a ganar que las almas pongan sus ojos en nosotros, en nuestra vida, en cómo nos comportamos, en cómo hablamos, en cómo nos conducimos, en lo que hacemos. Pero si almas inconstantes se fijan en nosotros, o más bien, ¿qué tenemos que presentarles? ¿Qué panorama tenemos que presentarles? ¿Qué van a observar de nosotros? ¿Tenemos algo bueno que presentarles para que pongan sus ojos, nos consideren como fieles de la tierra? ¿Para que nos llamen, para que estemos con ellos? Entonces las almas, repito, no se ganan para el eterno, porque todas son de Él, sino ganamos que las almas se fijen en nosotros, porque tenemos lámpara continua, tenemos vestimentas sagradas y hacemos uso de Urim Betumim. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.